Hola chicos, bueno, vamos a trabajar el tercer video de la serie de estequiometría. Ya vimos cómo calcular la relación estequiométrica tanto en moles como en gramos de una reacción. Vimos cómo calcular el reactivo limitante y ahora vamos a ver un concepto que aparece en muchos ejercicios de estequiometría, que es el cálculo o la corrección de pureza. Básicamente esto significa que cuando nosotros usamos cualquier reactivo, ese reactivo no está puro. No está puro porque durante el proceso de extracción o fabricación arrastra trazas de otros compuestos o elementos que fueron utilizados durante estos procesos industriales o mineros o extractivos. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos un material, por ejemplo, en el caso de los sólidos, los minerales, sales inorgánicas, óxidos, hidróxidos, lo que tenemos es que tiene trazas de otros elementos o compuestos y esas trazas no van a reaccionar. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad de reactivo, debemos corregir la pureza para obtener la cantidad exacta de reactivo y no contar esas impurezas como si fueran parte de él. Lo mismo pasa en los ácidos, que son líquidos, y en algunas sales que están disueltas, que están mezcladas con agua, con lo cual el reactivo que usamos no está completamente puro y tenemos que encontrar cuál es la cantidad real de reactivo que va a reaccionar, eliminando el agua o en la solución, perdón, el solvente en el que esté disuelto. Generalmente cuando tenemos compuestos sólidos, eh, le- se- la pureza se expresa en forma de porcentaje. Generalmente es masa en masa. Por ejemplo, si decimos que el hidróxido de calcio está al 80% de pureza, significa que del total de reactivo que yo estoy tomando para la reacción, solo el 80% va a reaccionar efectivamente, porque el 20% restante es impureza, es decir, no es hidróxido de calcio, sino óxido de calcio sobrante de la reacción u otros minerales que se agregaron a lo largo del proceso. Entonces, si a mí me dicen en un ejercicio que van a reaccionar 290 gramos de hidróxido de calcio al 80% de pureza, lo que yo tengo que hacer es corregir ese valor de 290 sacándole el 80%. ¿Por qué? Porque el reactivo útil en realidad va a ser el 80%. Sacan el porcentaje como ustedes hayan aprendido. Pueden multiplicar por 80, dividir por 100 o directamente multiplicar por 0,8, como ustedes quieran. Lo importante es que saquen siempre ese porcentaje. Así que el 80% de 290 es 232, con lo cual esta es la cantidad efectiva de hidróxido de calcio que yo voy a tener en la reacción. Con lo cual el 290 no lo voy a volver a usar nunca a lo largo del ejercicio, porque es un valor que contiene impurezas, es decir, no es la cantidad real que está reaccionando. Cuando son líquidos, o están en solución, a veces también en forma de gas, se suele expresar la pureza en términos de molaridad. Si recuerdan por allá cuando vieron expresiones de concentración, la molaridad son número de moles de soluto sobre litros de solución. Acuérdense que un litro son 1000 mililitros, entonces también lo puedo expresar como moles de soluto en 1000 mililitros de solución total. Por ejemplo, si decimos que el ácido clorhídrico es 2 molar, eso significa que por cada litro o por cada 1000 mililitros hay 2 moles de ácido, y el resto va a ser agua u otras impurezas que se añadieron, restos de cloro, restos de hidrógeno, restos de cualquier otro elemento o compuesto que haya quedado como producto de la reacción química de formación. Si reaccionan, por ejemplo, 300 mililitros de HCl, 2 molar, eso me dice el problema. Lo que yo hago es, puedo hacer una regla de 3 en donde digo, en 1000 mililitros hay 2 moles. Eso es lo que significa la molaridad. Si me dicen 2 molar, significa que hay 2 moles en 1000 mililitros. Entonces, en 300 mililitros, que es el valor de volumen que me da el problema, ¿cuántas moles hay? Cuando hago el cálculo, resuelvo la X y me da que hay en realidad efectivamente 0,6 moles de el ácido
participando en la reacción. Este es el valor con el que yo voy a trabajar a lo largo del ejercicio. Es importante que hagan la corrección de pureza porque nosotros no podemos hacer cálculos de productos en base a datos crudos sin haber corregido pureza porque estaríamos teniendo en cuenta una serie de impurezas y otros compuestos como el agua, que son solventes, que no participan en la reacción. O sea que estamos calculando datos completamente ficticios. Bien, para los que les cuesta un poquito la regla de 3, pueden hacerlo también a partir de la fórmula de molaridad. Entonces, si decimos de nuevo que reaccionan 300 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar, lo que hacemos es recurrir a la fórmula de molaridad. Si se acuerdan bien, la fórmula de molaridad me establece que la molaridad es número de moles de solutos sobre litros de solución. Si nosotros reemplazamos datos, tenemos que tenemos 2 molar, es la solución, es igual al número de moles de soluto sobre 0,3 litros de solución. Este 0,3 sale de convertir estos 300 mililitros a litros. Dividimos por 1000, recuerden. Bien, despejamos la fórmula y esto lo podemos expresar como que la molaridad son moles sobre litro, es lo mismo. Entonces decimos que 2 moles sobre litro es igual al número de moles por 0,3 litros y ahí si despejamos pasamos el 0,3 litros que está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando y me da el mismo valor que hemos obtenido a través de la regla de 3, 0,6 moles, que va a ser la cantidad real de ácido clorhídrico que reacciona. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras como se sientan más cómodos. Esta manera por ahí trae la ventaja de que como siempre voy a tener que hallar el número de moles de soluto, uno puede recordar simplemente que el número de moles es multiplicar la molaridad por los litros. Entonces simplemente sin hacer mucha fórmula, cuando yo leo el problema sé que tengo que multiplicar 2 2 molar por el número de litros que me den, que en este caso sería 0,3.